La pregunta que hizo el Departamento de Estado para este proyecto en específico, el Global Engagement Center, fue ayúdennos a entender de qué manera los países autoritarios, con trasfondos autoritarios como China y Rusia, usan los medios sociales para propagar desinformación, mala información o propaganda en el continente. Entendiendo sobre la desinformación, que es un tema relativamente nuevo en el mundo académico, y empezar a trabajar la literatura de lo que se sabe, darle nombre en sí a las cosas nuevas que no se saben, tratar de definirlas, y tratar de buscar un lingo común, y un lenguaje común que podamos usar en la comunidad académica y la comunidad de los periodistas para beneficiar a las comunidades. Porque se puede hablar de muchísimas cosas dentro de la desinformación. Tú puedes abordarlo desde el punto de vista de las audiencias, abordarlo desde el punto de vista de quiénes son los actores, quiénes son los estados, cómo, cuándo y dónde actúan, cómo se unen estas conexiones, estas redes de desinformación a la hora de actuar. Entonces, hay muchísimas formas de verlo. Entonces, fue importante sentarnos a hacer un proceso, cómo íbamos a nosotros a condensar la información de todo lo que hemos hallado en la recabación de la data, en la abstracción de la data, tanto de Twitter como de Facebook, como de YouTube, y los medios escritos tradicionales y no tradicionales, y tratar de proveerle a nuestras comunidades una manera fácil de entender quiénes son los que están propagando la desinformación, cómo lo hacen, desde dónde lo hacen y cuáles son las intenciones con las cuales lo están haciendo. Al tú poder transponer, poner encima el timeline, el tiempo de vida de un tweet, el tiempo de vida de un proceso, de una ola de desinformación en una determinada semana, y ponerlo en trasfondo con el tema que se estaba discutiendo mundialmente, te da una luz excepcional sobre la intención que tienen estos poderes autoritarios. Venezuela representa, lamentablemente, una suerte de laboratorio para la desinformación. Estamos en un país donde en los últimos años desaparecieron más de 100 periódicos, más de 100 medios impresos, en un país donde los principales canales de televisión fueron cooptados o comprados por empresarios vinculados al régimen del chavismo, y por otro lado, digamos, mucho control sobre los pocos espacios informativos que quedan en la radio y la televisión, y por otro lado, los medios digitales que han proliferado en Venezuela tienen serias dificultades para conectarse con la audiencia debido a la precaria conectividad que hay en Venezuela. Todo este clima, todos estos detalles conforman un clima donde contribuyen a que cobre fuerza, a que cobre vida la desinformación. La influencia y la penetración de China en América Latina está sustentada en su poderío económico, no solo en la parte estrictamente económica, sus inversiones, sus préstamos, esos recursos financieros también les sirven para construir sus narrativas, ¿no? A través, por ejemplo, de lo que se menciona en el informe de este programa de captación de élites en los 3 países que yo estuve siguiendo para el informe, Argentina, Perú y Chile, pues detectamos más de 50 aliados, ¿no? Insisto, tenemos los recursos financieros que utilizan para difundir una determinada imagen de China o el mensaje que ellos quieren difundir, y por otro lado tenemos unas audiencias que son poco conocedoras de la realidad china, ¿no? Entonces, ese es el contexto perfecto para que China pueda difundir toda su propaganda. El análisis que hicimos de esas narrativas eran un análisis de los 4 medios más importantes estatales chinos, de televisión, de radio, agencia de noticias y el diario más leído, en sus ediciones en español para todo el mundo hispano. No diría que ni siquiera únicamente para América Latina,
para el mundo hispano, lo que incluiría teóricamente España, ¿no? Y no son narrativas diferenciadas. A diferencia, por ejemplo, de lo que sí vimos en las narrativas de los medios rusos, donde específicamente, por ejemplo, en Chile, y esto también se describe en el informe, aprovechaban las circunstancias de las protestas que había habido en Chile, del problema con los mapuches, de todo el tema plebiscito, bueno, para hacer un totum revolutum y utilizar ese contexto local para difundir toda esta narrativa anti-Estados Unidos y anti-occidental. Aprovechaban la circunstancia, el contexto local para difundir esa narrativa anti-occidental. Yo creo que en el caso de China es diferente, ¿no? Es más, ellos lanzan su mensaje y solo se ve una diferenciación cuando, me refiero con respecto a los distintos países. Durante los últimos 16 meses, Global Americans ha formado una red interregional para detectar, monitorear y evaluar completamente los medios estatales extranjeros en América Latina y la forma en que actores y agentes generan y difunden la desinformación y la propaganda. La investigación fue impulsada, pues más que todo, por preguntas fundamentales como los siguientes. ¿Cómo se difunde la desinformación y la propaganda en América Latina por las fuentes de medios estatales extranjeros? ¿Y cuáles son las implicaciones políticas de dicho consumo? Buscábamos obtener una perspectiva comparativa en toda la región sobre la desinformación y su impacto en América Latina y el Caribe. Y el equipo de este proyecto ha pasado casi 16 meses identificando y reportando sus esfuerzos para influir en la sociedad civil y ver cómo los medios y los legisladores en América Latina pues tienen una comprensión de las tácticas y intenciones de actores externos. Entonces, Global Americans y nuestros socios de proyecto han monitoreado, clasificado y analizado cuidadosamente los fuentes de medios tradicionales, por ejemplo, los periódicos, la televisión, las redes de radio y también los no tradicionales, redes sociales, en todo el hemisferio. Y aunque el panorama de desinformación varía en el hemisferio, existen similitudes que trasciendan las fronteras nacionales, principalmente como resultado de un esfuerzo de los gobiernos no democráticos como China y Rusia, y en menor grado Cuba y Venezuela. Lo que encontrábamos es que los motores de la desinformación y información falsa no crean una disfunción social de la nada, sino que reflejan y amplifican